Bien. ¿Cómo le fue con Marcos el otro día? ¿Bien? ¿Con la recuperación del lunes pasado? ¿Sí? Ok. Bueno. Seguimos con la unidad 4, unidad de proceso de señal. Estuvimos trabajando con compresores, con puertas. Em, Esto más bien lo van a ir bajando a Pro Tools para ir haciendo los ejercicios de compresión, uso de limitadores y sobre todo por los derivados, ¿sí? Porque va a aparecer el deesser, que seguramente lo habrán visto con Marcos, o ya lo deben haber visto, que es un compresor que trabaja sobre la S. Cuando tenemos un vocalista, por ejemplo, o un orador que pronuncia mucho las S, bueno, el deesser comprime, pero comprime, es una compresión selectiva, va a comprimir solamente un rango de frecuencias. Y de ahí aparecen todos estos derivados de la compresión por banda, etcétera, que luego van a venir un poco a escena, un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de vivo. Pero quiero ir avanzando con lo que sería ecualizadores para que puedan ir completando uno de los trabajos que había quedado pendiente hace algunas semanas atrás. Tiene que ver con esto de los filtros. El uso de filtros, espero que quiero verificar que estoy compartiendo la pantalla correcta. Sí. El uso de filtros tiene que ver con lo siguiente. Seguramente todos habrán usado un filtro alguna vez. Creo que es el procesador que por defecto es el al que primero llegamos porque lo encontramos en un equipo de música, en una aplicación para reproducir música. Siempre tenemos un EQ, un ecualizador a mano. Esto cae dentro de la categoría filtros. Un momento. Otra. Y el primer ecualizador que seguramente habrán visto es este, que están viendo en pantalla ahora. Nosotros lo llamamos ecualizador gráfico. Supongo que alguna vez tuvieron la oportunidad de llegar al EQ y subir una banda o probar algo. ¿Habían visto ya un EQ gráfico? Cristian, Gonzalo, Pablo, Sergio. ¿Sí? Bien, Sí, bien, sí, algo, Rami, algo. bien, Sí. es lo primero que aparece incluso hasta, no sé, con una aplicación para reproducir música, EQ, y te aparece un EQ gráfico. El EQ gráfico, los filtros en sí, a diferencia de los compresores, trabajan sobre la frecuencia, sobre la envolvente. No se olviden que los sonidos, ¿sí? Una nota de una cuerda de una guitarra, más allá de tener una envolvente, una dinámica, una evolución energética a lo largo del tiempo, propagan muchas frecuencias en forma simultánea, ¿sí? Eso da la textura sonora, el timbre, y eso es lo que nosotros podemos afectar con un ecualizador. Podemos hacer que suene como la pegada del bombo más profunda porque le damos más graves, o que suene menos acartonado porque le sacamos medios, o subimos agudos y, y le damos más brillo, por ejemplo, al overhead en una batería. Se trata de jugar con esto de enfatizar o atenuar determinadas frecuencias que forman parte del sonido del instrumento. No siempre, ahora vamos a llegar igual indudablemente a esto, que no siempre hay que subir, sino que a veces el bajar, el menos es más, ¿sí? Ahí aparece este dicho de menos es más, porque por ejemplo en un bombo, ustedes lo van a notar inmediatamente, en un bombo ustedes buscan la frecuencia de 300, 340 Hz, por ahí, y la bajan, atenúan, lo que van a lograr es quitar esa parte acartonada que suena como una caja de zapatos en un bombo estándar, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que a veces justamente menos es más, porque estamos quitando esa parte acartonada y el bombo empieza a sonar con profundidad. Siempre pensamos en esto, en quitar aquello que no nos gusta y por último en enfatizar aquellos que nos gustaría que se realce un poco, ¿no? El ecográfico nosotros lo vemos poco y nada en el estudio de grabación, porque el ecográfico es un ecualizador cuyas bandas están ya establecidas por el fabricante. Esto quiere decir lo siguiente, por ejemplo, acá tenemos un ecográfico de un tercio de octava. Ustedes van a ver que cada una de estas mini faders le llamamos bandas, y trato de ser lo más claro posible para aquel que no ha visto nunca un EQ. Bien, esa banda está asignada a una frecuencia en particular. Entonces el fabricante me dice, bueno, mira, te voy a dar una banda que va a ser para los 16 Hz. Está casi fuera del espectro audible, pero bueno, 16 Hz.
la primera banda, por ejemplo. Entonces después me dice, te voy a dar otra banda, de hecho no, lo voy a redondear para que me dé justo el ejemplo. Vamos a poner la primera frecuencia que es 20 Hz. Y te voy a dar para la octava, acá aparece el concepto de octava que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, pero no está nada mal volver a repasarlo. La octava de 20 Hz, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? 40 Hz. Sí, 40, sí. Exacto. Entonces lo que hace el fabricante, yo acá estoy omitiendo las frecuencias que ya están acá, ¿sí? Pero quiero que el ejemplo sea un poquito más redondito. El fabricante me va a dar 3 bandas hasta llegar a la próxima octava, que sería 40. 40 Hz. 40 Hz. Sí, las octavas son frecuencias que son sonoramente similares y lo llevamos al ámbito de la música. Yo hago do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el otro do es la octava del primer do, y así sucesivamente. Los músicos le ponen nombre a las frecuencias, nosotros le vamos a llamar 20 Hz, 25, 30, 40 Hz, etc. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Nos dice, bueno, mira, entre la primera octava, que va a ser de 20 Hz a 40, yo te voy a dar 3 posibles frecuencias para que puedas modificar. O sea, los 20, esta, y ya estamos en 40. Esa voy a inventar, voy a poner que es 27 y no sé, 36, por ejemplo. Entonces me da esas 3 posibilidades para que yo pueda afectar los 20 Hz, 27, los 36, hasta llegar a los 40. Bueno, y acá empiezan este problema, ¿no? Supongamos que yo tengo un ruido, algo que quiero sacar, una frecuencia molesta que está en 30. O sea, no es ni 27 ni 36, está entre medio. Y acá es donde yo voy a necesitar bajar esas 2 bandas, esas 2 frecuencias, voy a tener que atenuarlas, para poder mitigar ese ruido que yo lo encontré que estaba en 30 Hz. Cuando estamos en las bandas de abajo no es tan significativo, pero a medida que vamos avanzando en las octavas, ¿sí? 40, la octava de 40 es 80, o sea, 1, 2, 3, esta tendría que ser 80. 1, 2, 3, la otra tendría que ser 160. 1, 2, 3, esta tendría que ser 320, voy a ir anotando ahí. Y voy a redondear, ¿sí? Para que el ejemplo sea más claro. 320 Hz. 1, 2, 3, 640, 1, 2, 3, 1280, 1, 2, 3, vamos redondeando, 1500, 1, 2, 3, 5000, 1, 2, 3, 10.000. Me comí una banda en alguna parte seguramente, pero bueno. Ahí estamos. Bueno, entonces entre cada una de las bandas, imagínense que si esta es la última, o la anteúltima, 5000, esa es la frecuencia de 5000 Hz, lo voy a abreviar, 5 kHz. La que le sigue, la octava que le sigue es 10.000, o sea, 10 kHz. O sea que las bandas que están entre medio podrían ser quizás, olvídense de la parte de abajo, si la parte de abajo es porque es un ecualizador estéreo, esto no va. O sea que podríamos pensar que si esto es 5000, esto podrían ser 7000 y 8000. Por ejemplo, ¿no? Bueno, como verán, los saltos son más grandes. ¿Sí? Quiere decir que yo tranquilamente podría tener un ruido, una resonancia, un armónico molesto en 6000 o en 9000 o en 7500 y no tengo la posibilidad de encontrar esa frecuencia, sino que el fabricante ya me indica cuáles son las frecuencias que yo puedo manejar, que puedo enfatizar o atenuar. ¿Sí? Esa es la desventaja de este tipo de ecualizador, el ecualizador gráfico. Este tipo de Q mínimamente tiene que ser de 1/3 octava, que significa que entre cada octava hay 3 bandas. ¿Ven? Entre esta octava y la que le sigue, yo cuento 1, 2, 3, ahí estoy en la octava que le sigue. 1, 2, 3, estoy en la octava que le sigue. 1, 2, 3, estoy en la octava que le sigue. Y ustedes recordarán que en el espectro audible hay 10 octavas, ¿sí?
Si arrancamos de 20 Hz, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, redondeamos a 2500, 5000, 10.000, 20.000. Si cuentan, son 10 grupos de octava. Eso significa que si yo tengo 3 bandas por cada octava, en total el ecualizador va a tener 3 por 10, 30 bandas. ¿Sí? Si las contamos, vamos a encontrar 30. 1, 2, 3, 4, 9, hasta el número 30. Muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a encontrar que tiene 31, porque la última banda correspondería a los 20.000 Hz que están ahí, que es donde termina nuestro espectro. O sea que mínimamente en el mundo del audio profesional, el ecualizador tiene que ser un EQ gráfico de 1/3 de octava, serían esta cantidad de bandas que están viendo. También se le llama de 31 bandas, 30 bandas. Pero es lo mínimo, porque de esta manera yo puedo separar en 31 partes y por más que el fabricante ya me indica cuál es la frecuencia que puedo enfatizar o atenuar, por lo menos tengo 30 posibilidades, 31 posibilidades. Yo, si a mí me colocan un ecualizador de 15 bandas, imagínense que cada banda va a mover un grupo de frecuencias tan grande que no me va a servir. Por lo tanto, el EQ gráfico en el estudio no lo usamos. En el estudio usamos ecualizadores paramétricos, donde yo puedo seleccionar exactamente cuál es la banda que quiero subir o cuál es la banda que quiero bajar. O sea, cuál es la frecuencia que quiero intervenir y que quiero bajar. Por ejemplo, tengo un acople, un armónico en 535,3 Hz, puedo poner exactamente esa frecuencia, subirla o bajarla o atenuarla. Por eso la verdad que la precisión es mucho mayor. Y este tipo de ecualizadores gráficos queda confinado simplemente a la operación en vivo, ¿sí? Al ámbito del sonido en vivo. Usamos estos EQ porque por ahí la ventaja que tienen es que yo puedo trabajar muchas frecuencias en forma simultánea, cosa que con un EQ paramétrico podría hacerlo, pero me llevaría más tiempo. Acá yo con la manito, si es una unidad rack, subo, bajo y rápidamente puedo intervenir quitando acoples, etc. Este tipo de Q va a volver a escena cuando empecemos a ver algunos temas de sonido en vivo, cómo quitar acoples, la retroalimentación acústica positiva, que es este acople que se manifiesta como un acople, perdón. Para eso sí usamos este tipo de Q. Nos sirve, es mucho más rápido, más accesible, y la verdad que físicamente al tocarlo es mucho más cómodo. Pero para estudio, la verdad, esto no tiene nada que hacer. De hecho, es raro encontrar plugins, digamos, un plugin que sea un EQ gráfico de 1/3 de octava y yo lo utilice en una instancia de mezcla, salvo que esté buscando algo en particular, pero si no, no. Si no, usamos los ecualizadores que les voy a pasar a describir inmediatamente. Esto es un EQ gráfico y al menos es importante que puedan distinguirlos como EQ de 15 bandas o EQ de 1/3 de octava. Lo que usamos en el mundo del audio profesional son EQ gráficos de 1/3 de octava. Por otro lado, van a ver que hay muchos en el mercado, unidades rack. Esto también cuando trabajemos en vivo, lo vamos a poner un poco en la balanza. Estos ecualizadores gráficos en realidad el que están viendo son 2 EQ en una unidad rack. Este es para un lado izquierdo y el otro derecho, o canal 1, canal 2. Pero hay algunos como la línea Behringer, por ejemplo, que uno sube una banda, busca y la verdad que parece una caja vacía. O sea, no hace poco y nada. Es importante por ahí los componentes del EQ para que realmente tengan un efecto sobre lo que yo estoy buscando. Y piensen en lo siguiente, en una situación de vivo, este tipo de EQ lo usamos para intervenir la señal que sale de nuestro mix bus o nuestra mezcla de bus, o sea, o nuestra mezcla auxiliar para el músico que está en el escenario. ¿Y qué pasa? El músico que está en el escenario podría ser un vocalista, tiene un micrófono abierto, un monitor de piso, y lo que va a suceder es que la voz de él va por el micrófono a la consola y se la devolvemos al monitor para que él tenga su retorno y escuche su voz y sepa si está cantando afinado o no. ¿Sí? Y entonces lo que sale del monitor vuelve a meterse en el micrófono y se genera este feedback, esta ida y vuelta. Y eso se manifiesta como un acople. Y lo van a percibir como un "wii". Bueno, como nosotros intervenimos esa señal con un EQ, inmediatamente vamos a reconocer ese acople y lo que vamos a hacer es ir a buscar una banda, por ejemplo esta, y la bajamos. Si yo la bajo completamente y ese acople desaparece, quiere decir que ese acople era esa frecuencia.
Ese acople tiene que ver con la distancia que hay entre el micrófono y el monitor de piso, que normalmente es más o menos la misma. Esa es la razón por la cual usamos un EQ, porque bajando una banda y no hace nada, lo vuelve a dejar donde estaba. Bajo la de al lado, no pasa nada, bajo la de al lado y pum, cuando bajo y desaparece es porque era esa la frecuencia que estaba buscando. Muchos de estos ecualizadores, como la de la línea Behringer, pongo, más que nada, porque son bastante económicos, accesibles, tienen esta opción que se llama destructor de acoples o feedback destroy, que lo que hace es, las bandas son luminosas, tienen un LED, ¿sí? Entonces directamente se enciende indicándome, mira, el acople está ahí, se pone rojito esta parte, seguramente alguno de ustedes habrá visto este tipo de Q, se enciende en rojo, me está diciendo, ahí está el acople, bájale, bájale. Ayuda bastante en un principio, pero después los acoples están casi siempre en un mismo lugar y es cuestión de solo hecho de trabajar en esto, después ya lo escucháis y lo reconocés rápidamente. Una cuestión de entrenamiento auditivo. Este Q lo vamos a dejar a un costadito, va a aparecer un poquito más adelante y como les decía, es el que utilizamos más que nada para puestas en vivo. Incluso las consolas digitales tienen en su etapa de salida, en la etapa master, ecualizadores gráficos, donde yo lo puedo trabajar desde la pantalla táctil. Y básicamente el esquema de conectividad para una situación de vivo es como se plantea acá. No se ve tan clara la imagen, pero para que se haga una idea, todo esto son las señales que provienen del escenario y van a la consola. Y, por ejemplo, tengo otra consola, en este caso de monitores. Después vamos a ver que en vivo podemos trabajar con dos consolas. Una que es la encargada de hacer sonido de sala y la otra consola que tiene una copia de la primera para hacer todas las mezclas de monitores para los músicos. Y vean que en cada salida de mezcla, de mix bus o de auxiliar, mezcla para el músico, retorno, como quieran llamarlo, ¿sí? La señal pasa por un EQ antes de llegar al amplificador y al monitor de piso. Este es el EQ gráfico que interviene quitando acoples. Mientras que los EQ o ecualizadores gráficos destinados a sala persiguen otro objetivo, que es la ecualización de sala, que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Pero en estas situaciones siempre vamos a encontrar ecualizadores gráficos, cosa que en el estudio no. El estudio poco y nada. ¿Cómo conectaríamos este EQ, por ejemplo? O cualquier procesador incluso, no necesariamente un EQ. Yo podría poner a la salida general, la salida LR, salida estéreo, podría poner un compresor, un limitador, un EQ. Bueno, las unidades externas las vamos a colocar por punto de inserto. No sé si se acuerdan del punto de insert, pero la salida LR, bueno, en este caso no la tengo solamente las salidas de monitor. Sí. Sí. Imagínense que yo lo voy a insertar en la salida para hacer mezcla de monitor de un músico. Vean que tengo, esperen que está, acá tengo los grupos, acá tengo envíos de auxiliar. Bien, ahí dice auxiliar. ¿Sí? Por ejemplo, salida 1 de auxiliar. Acá dice aux out, si esta es la salida del auxiliar, me llevo la señal al monitor de ahí. Pero vean que tengo una instancia donde yo puedo intervenir esa señal que sale, que es esta que dice send y return. Bueno, esto se los traigo a clase porque es una situación poco frecuente. Esta consola en sí, que es la Gillian Hit, la GL4000, fíjense que el punto insert, en vez de tener un solo conector, tiene dos. Un conector para sacar la señal, el que dice send. Yo acá me llevaría la señal con un plug TRS, señal balanceada, me la llevaría a un EQ o a un compresor, lo que quieran. Voy a poner un EQ ahora. Y la salida del EQ la devuelvo ahí donde dice red de return. Esto es un punto de insert, pero un punto de insert balanceado, porque estoy saliendo con un cable plug TRS de 3 contactos, positivo y negativo, donde viaja la señal de audio, y la tierra que protege a los otros dos, y te vuelvo de la misma manera. Esto sería un punto de insert balanceado.
tanto en este caso se presenta para la línea de auxiliares, que es todo esto, y se observan acá arriba, también tengo posibilidades de hacer insertos. ¿En qué? ¿Qué sería esto que está acá? No sé si lo alcanzan a ver. Grupos. Los canales de la consola. Claro, sí, no, son los grupos. Las salidas de grupos. Recuerden que los grupos en una consola analógica nosotros los podemos usar para volcar señal y mandar a una grabadora o para derivar a donde se nos ocurra. Ahí también tenemos punto de insert. En una consola analógica lo que puedo hacer es lo que se ve. Yo la consola analógica la miro de atrás y ya me doy cuenta qué es todo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. En este caso es una consola muy completa, la GLE 4000. Tiene punto de insert en todos lados prácticamente, así que si yo llego con un compresor abajo del brazo y un cablecito de insert, lo más probable es que lo pueda insertar en una salida de grupo, en una salida auxiliar, en un canal, en la salida main mix, donde se me ocurra. Pero no en todas las consolas. De hecho, les voy a mostrar una consola más sencilla, que es la que les sigue, la que tengo acá. Esta es ya la Z24. Y vean lo siguiente, que los canales, ¿sí? Esto es canal 1, yo llego con mi micrófono acá, o la línea, depende de cómo esté trabajando, y acá tengo un punto de insert tradicional, o sea, no balanceado. Ese punto de inserto es ese que está ahí, que me permite retirar la señal y devolverla a ese lugar, pudiendo llegar a un compresor, a un EQ, a lo que sea. Voy a poner un EQ. A través de un único cable, que es el cable insert, que está formado por un plug TRS en el extremo, que es el que inserto ahí, y dos plug TS o mono en sus extremos, los cuales irían conectados a las entradas y salidas del EQ. Bueno, esto es vital. Si mi consola no tiene punto de insert por canal, no voy a poder poner ni un compresor, ni una compuerta, ni un EQ externo al canal 1, donde tengo el bombo, ni al canal 2, a ningún lado. Prácticamente no podría hacer nada. No obstante, vean que las salidas master o salida main, acá main out, acá es donde yo tomaría señal para enviar a los amplificadores y alimentar el sistema que da hacia el público, lo que llamamos PA, Public Address, o FO, Front of House. También tiene su punto de insert. Ahí está la opción de entrar y salir de cada uno de estos conectores. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con una consola analógica, es vital mirarla de atrás o bien bajar el manual y saber qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Yo entiendo que ustedes prácticamente... Una consulta. Sí, Cristian. Ese punto de insert, por ejemplo, que salga del main node directamente a un ecualizador. Perdón, te escuché medio mal, pero sí, ese punto de insert evitaría de que vos salgas del main a un ecualizador. Claro, sería exactamente. Como una cadena lateral. Sí, sí, no es exactamente la cadena lateral, porque la cadena lateral es una señal de control que vos le mandás, sino que sería la forma correcta de poner un ecualizador, ¿sí? Porque vos lo insertás acá, es decir, podrías, incluso imagínate, yo a través de este punto de insert me le llevo la señal a un EQ, te lo voy a poner acá. La salida del EQ quizás podría llevarla a un compresor, por ejemplo, si estoy jugando con la señal, ¿no? Compresor, y la salida del compresor podría venir para acá. Me fui al EQ, del EQ me fui al compresor y del compresor volví y me vine por este punto de inserto. Lo que dice Cristian es, si no, yo no tuviese ese punto de insert, ¿sí? Está bien, podrías tomar la salida y de la salida poner el EQ y del EQ me voy al amplificador y al altavoz. La gran diferencia es que vos de la otra manera, usando el punto de insert, podrías quitar el cable de insert rápidamente y escuchar cómo sale la señal sin el proceso, pones el punto de insert y te aparece la señal procesada, como si fuera el bypass de un plugin.
Y acá aparece el EQ que sí usamos nosotros en vivo, y de hecho en el estudio, y de hecho la mayoría de las consolas incorporan este tipo de ecualizador. A este ecualizador le llamamos paramétrico. El EQ paramétrico tiene una selección total, es decir, acá tenemos una banda, a esto se le llama una banda, otra banda, otra banda y otra banda. Esto sería un EQ paramétrico de 4 bandas. ¿En qué consiste cada banda? Bueno, verán que hay un control que es selector de frecuencia. Yo elijo en qué frecuencia quiero trabajar. 217 Hz, pongo la perilla en 217. Ahora, una vez que seleccioné esa frecuencia, elijo si la voy a subir, o sea, si le voy a dar más nivel o menos nivel. Más o menos, dependiendo de lo que esté buscando. O sea, tengo un selector de frecuencia, un selector de nivel, y la tercera perilla es un selector de ancho de banda. Esto quiere decir, el selector de ancho de banda se refiere a lo siguiente. No es lo mismo, supongamos que voy a parar en una banda del medio, en esta, en la que le sigue. Supongamos que con mi selector yo elegí 1000 Hz. Los quiero subir porque me interesa lo que hay ahí. Así que le voy a dar bastante nivel. Esta perilla esta perilla de nivel la voy a poner bien acá, bien para el más. Acá debería haber puesto 1000. Y si yo les muestro, estos serían las frecuencias del espectro audible, no es lo mismo subir los 1000 Hz de esta manera, donde yo estoy afectando solamente los 1000 Hz, que subirlos de esta manera. Disculpen la curva, pero bueno, es el pulso que me da el mouse. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, en la primera opción, yo fui sumamente selectivo. No afecté ninguna otra frecuencia, solamente los 1000 Hz. Fui con un bisturí y agarré esos 1000 Hz y los subí o los bajé, pero solamente afecté esa frecuencia en sí, que es la que tengo seleccionada ahí. En la segunda opción, yo subí los 1000 Hz, enfaticé, pero también afecté un montón de frecuencias cercanas o adyacentes a los 1000 Hz. Por ejemplo, los 900, los 800, los 700, los 600, los 1100, 1200. Es decir, esto como hacer un pequeño pozo para poner la plantita o ir con una retroexcavadora y hacer un cráter para poner una pequeña plantita en el centro. ¿Me explico? O sea, de una manera trabajamos como muy selectivos y en la otra de una manera muy general. Y esto me lo define este parámetro llamado Q. Este parámetro llamado Q tiene que ver con esto. ¿Y qué es lo que hace exactamente? Se los voy a mostrar ahora con la próxima imagen. Acá se ve. Por ejemplo, acá hay un trabajo de ecualización muy selectivo. Hay una banda que está subiendo solamente esta frecuencia. Vean qué precisión que hay. Y esta banda está atenuando esa frecuencia, que son estas que están indicadas acá. 150 Hz, la enfatizamos en 15 decibeles con un Q de 32, y la otra banda está afectando una frecuencia de 2000 Hz, atenuándola en 15 decibeles, prácticamente mitigándola, con un ancho de banda muy estrecho. El Q es igual a lo siguiente. Lo voy a escribir en rojo, creo que va. Q es igual a la frecuencia de trabajo la frecuencia que yo quiero afectar, dividido la frecuencia máxima que voy a afectar, menos la frecuencia mínima que voy a afectar. Bueno, si me siguen hasta ahí, verán lo siguiente. Supongamos que yo quiero afectar, no sé, como hice acá, los 2000 Hz.
Entonces, veamos el Q. Pero resulta, acá como está en este caso, voy a dejar un Q bien estrecho. Esto quiere decir que mi afectación a los 2000 Hz va a ser muy, muy pequeña, va a afectar hasta ahí, hasta los 2100 y hasta los 1900 que estarán por acá, ¿sí? 1900 Hz o 1,9 kHz. Y ahí 2,1 kHz. Bien. Entonces, básicamente, si yo hago esto, esperen que se me colgó, ahí está. Tendría que hacer 2100 Hz menos 1900 Hz. Esto me va a quedar arriba, lo mismo. Y abajo, 2100 menos 1900 me da 200. Bien, 2000 dividido 200 es 10. O sea, esto representa un Q de 10. ¿Qué pasa si yo hubiera sido menos selectivo? Por ejemplo, resulta que yo quería afectar la señal y lo hice de una manera un poco más rústica. Y bajé los 2000, pero hice esto. Así, un cráter enorme. Y afecté desde, podríamos decir desde acá, que podrían ser los 1000 Hz, hasta, lo exageré, ¿no? Para que sea parejo, bueno, ponerle hasta ahí, hasta los 3000. Bueno, no lo dibujé muy bien, lo voy a dibujar un poquito mejor. Afecté de los 1000 hasta los 3000. No sé si lo alcanzan a ver. 1000, 3000. Entonces en el Q, acá arriba, me va a quedar 3000 menos 1000. Eso me da como resultado 2000 dividido 2000. Y el resultado de esto es 2000 dividido 2000, 1. Esto quiere decir que cuando el Q, o el parámetro Q que yo voy corrigiendo, cuanto más pequeño es, más grande es el ancho de banda al que voy a afectar. O sea, un grupo mayor de frecuencia se va a ver afectada cuando yo mueva la perilla de nivel. Cuando el Q es más alto, por ejemplo 10, se pone más selectivo y un menor grupo de frecuencias van a ser las afectadas cuando yo suba la perilla de nivel. En este caso, al tratarse de un plugin, fíjense que no es un Q de 1 ni de 10, sino que es mucho más alto, de 32, por lo tanto es como una aguja, es como muy, muy fino. En resumen, cuanto más alto sea el Q, más selectivo es. Esto en un principio, cuando empezamos a trabajar, nos conviene dejar un Q bajo, menos selectivo, para darle nivel y poder escuchar a ver si ahí está lo que nosotros queremos o no. Y si está ahí, empezamos a achicar, ¿sí? Achicar, ajustar, achicar, achicar, hasta que lo encontramos y dejamos un Q bien pequeño, bien estrecho, y de ahí, pum, bajamos o subimos. No sé si me siguen la idea, Daniel, Enzo, Gonzalo, ¿sí? Sergio, Pablo, ¿bien? Sí, sí. Bien, este parámetro Q, Sí. ¿sí? No se confundan con el ancho de banda en sí. Es el ancho de banda, pero a veces también lo pueden encontrar así, como BW, bandwidth, ancho de banda. El bandwidth o el ancho de banda es esta parte de la expresión. Le digo eso por si no le cierra
los valores o hay algo raro, números muy grandes, o cuando me ponen BW se refiere a esto simplemente. A la expresión, a esta parte de la expresión. Pero la relación de la frecuencia central de trabajo dividido el ancho de banda que estoy afectando me da este parámetro llamado Q, que es el resumen de todo esto, ¿no? A ver, esto hay técnicas para trabajar, que hay que hacer un barrido de frecuencia con un ancho de banda grande para poder escuchar si está ahí lo que quiero afectar, y ahí voy achicando o voy haciendo un poco más estrecho el ancho de banda para ir puliendo la ecualización. Esto lo van a hacer con Marcos, bajando ecualizaciones a Pro Tools. Bueno, en este caso, al tratarse de un plugin, verán que tengo una banda, 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas, y las bandas de los extremos, no sé si las alcanzan a ver ahí, no son bandas paramétricas, sino que son tipo shelving se llama, que lo que hace es este dibujito justamente. A partir de una frecuencia que yo establezco, por ejemplo 40 Hz, puedo subir o bajar todo lo que está abajo. Si esto estuviera encendido así como está, y le doy, por ejemplo, 10 dB, 10 decibeles, lo que va a suceder es esto, a partir de los 40 Hz que estarán por ahí, esto va a incrementarse así. Lo que hace es realzar un grupo de frecuencias. No es selectivo, sino que esto lo uso para realzar los agudos o los graves en términos generales, ¿sí? Eso se llama shelving. Entonces, acá tenemos otro EQ tipo plugins que también me presenta varias bandas. Una banda por aquí, otra banda por aquí, otra banda por acá, otra banda por ahí, otra banda por acá. Y en los extremos tengo un shelving. Ahí y ahí. Veamos cómo se ve esto en una unidad rack. En una unidad rack esto lo van a encontrar así. No sé si alcanzan a ver acá. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Un ecualizador gráfico, paramétrico o quizás un semiparamétrico? Díganme ustedes. No sé, Cristian, Enzo, Sergio. ¿Qué es este tipo de cubo? ¿Lo ven? De a uno, ¿no? De a uno. Bueno, vean Sí, debe ser semiparamétrico porque Sí. no tiene, por ejemplo, otras que tenían, ¿viste? Para manejar El ancho de banda, no Q tiene. y Claro, el Q. claro, exactamente. Exactamente, tal cual. Esto es una banda, esta es otra banda y otra banda. Este es un ecualizador de 4 bandas, eso es indiscutible. Cada una de las bandas tiene un selector de frecuencia y un selector de nivel, pero no tiene selector de ancho de banda. Es decir, yo acá podría posicionar, no sé, la perilla como está en este momento, ahí ponerle que sean 100 Hz, y acá no está haciendo nada porque está en 0, pero podría darle nivel o quitarle nivel, y me va a subir o bajar los 100 Hz. Lo que no me está diciendo es cuál es el Q, el ancho de banda, si va a ser muy selectivo o poco selectivo. El ancho de banda viene establecido o determinado por el fabricante. Normalmente son anchos de banda intermedio, que pueden ser un Q de 3, 4 o 5. Son anchos de banda grandes igual. Eso lo van a encontrar en el manual del EQ. Pero bueno, no es lo mejor, o sea, está bueno tener el ancho de banda, pero en general las unidades rack, eso encarece mucho cuando se trata de un periférico. Las unidades rack por ahí, con un EQ semiparamétrico, está más que bien. Y este es nuestro tercer EQ. Tenemos el EQ gráfico, el EQ paramétrico y el EQ semiparamétrico. Van a encontrar que todo lo que sea plugins
¿sí? Es todo paramétrico. En plugins tengo todas las opciones, la precisión total, pero en las unidades externas me voy a encontrar con este tipo de ecualizadores que son semiparamétricos. Y como verán, más o menos siempre son 3 bandas, 4 bandas, no más. Si a mí el fabricante me da 4 bandas, tengo 4 posibilidades para modificar 4 frecuencias distintas. Normalmente en el sonido de un instrumento, un bombo, una guitarra, un bajo, yo tengo 2 o 3 formantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 o 3 lugares de su componente armónica que si yo voy a esos 2 o 3 lugares, subo o bajo, enseguida cambio o logro un cambio radical en la sonoridad del instrumento. Por ejemplo, en un bombo, ustedes pueden ir a los 40 o 60 Hz, le suben un poco y aparece la pegada del bombo. Van a los 300 Hz y le bajan, se va la parte acartonada. Van a los 6000 Hz y aparece el brillo y el bombo empieza a sonar tuc, tuc, con precisión, con definición, que no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿sí? Pero enseguida notamos un cambio total en la sonoridad del bombo. ¿Y esto que tenemos acá, qué será? Este es un Universal Audio. Ustedes me dirán, ¿qué tipo de Q alcanzan a ver o alcanzan a descubrir aquí? ¿Puede ser paramétrico? Bien. Sí, sí, por ahí va. Primero, vean que hay 2 bandas claramente identificables ahí al centro. Esas bandas tienen un selector de frecuencia, selector de ancho de banda. Acá está lo que les comentaba hace un rato. En vez de venir el parámetro Q, me aparece ancho. No obstante, no importa. Fíjense que el simbolito te ayuda a comprender que si lo traes para este lado va a ser más estrecho y si lo llevas para el otro lado va a ser más grande. ¿Mm? Y tengo un selector de nivel acá arriba. O sea, los 3 controles de un EQ paramétrico. Nivel, o sea, frecuencia, nivel y ancho de banda. Pero tengo 2 frecuencias, perdón, 2 bandas paramétricas. Mientras que las que están a los extremos, estas que están aquí, son Kelvin, son bandas Kelvin, simplemente me permiten, como se ve en la formita, este es el simbolito de Kelvin, me permite seleccionar una frecuencia, acá en este caso los graves, por ejemplo, 150 Hz, y si yo le doy nivel, me va a subir de 150 Hz para abajo, o sea, para los 20 Hz me sube todo o me baja todo. O sea, tengo 2 bandas Kelvin en los extremos y 2 bandas paramétricas al centro. ¿Puedo convertir estos Kelvin en filtros pasabandas como las del medio? Sí, tengo un selector acá que me permitiría hacerlo con un ancho de banda bastante grande, pero me permitiría hacerlo. En este caso, si yo presiono este flip, esto sería un selector de frecuencia y nivel convirtiéndose en una banda semiparamétrica. Cuando hablamos de este tipo de filtros del centro se llama pasabanda, y en cambio la de los extremos sería un Kelvin. ¿Y qué hace este flip que dice por 10? ¿Qué creen que hace ese flip? ¿Maneja las octavas? Claro, en realidad lo que hace es, sí, me multiplica por 10 estos valores que están acá. Si yo presiono este flip y posiciono tal cual está ahora la perilla, marcando los 170 Hz, estos ya no son más 170, sino que 170 por 10 serían 1700 Hz. Me permite ir más arriba, me convierta esta banda en una banda que tenga un barrido de frecuencias más agudas, porque vean que es acotado, no es que puedo ir de 20 Hz a 20.000, sino que acá me permite barrer o encontrar o trabajar con frecuencias que van desde 35 Hz hasta 450. Si yo presiono el por 10, me va a permitir trabajar con frecuencias que van de 350 a 4500. La mayoría de las unidades externas tienen esta opción porque no tengo una perilla que me permite ir desde 20 Hz hasta 20.000 de una. ¿Y esto que tenemos acá, qué será? A ver, me concentro en lo siguiente. Seguramente habrán visto este tipo de formato. Bueno, API es una marca muy conocida. Dice Channel Strip. El Channel Strip. Channel Strip, ¿saben lo que es un Channel Strip o Strip Channel? ¿Daniel? ¿No?
No, no. No, No serve. no. Bueno, Channel Strip es algo que está, ya hace muchos años, que está como muy de moda. Es todo lo que yo necesitaría en un canal de una consola para hacer sonar un instrumento. Es Por decir, lo que puedo ver, tiene un compresor ahí. ¿O no? exactamente. ¿Tiene un compresor? Sí, sí, exactamente, sí. Por eso, es todo lo que yo necesitaría hacer, o todo lo que necesitaría en un canal de una consola para hacer sonar un instrumento. Por ejemplo, un bombo o una voz. Si yo me siento en la consola y lo quiero modelar, necesito un EQ, un procesador de dinámica. Por eso es que este formato de rack me trae todo lo que yo necesitaría en un canal de consola. Verán lo siguiente, no sé si alcanzan a ver. Acá tengo el preamplificador, la tapa de entrada. Atrás tengo la conexión de micrófono, conecto mi micrófono allá atrás, y adelante tengo el selector de ganancia, puedo encender el Phantom si es un micrófono condenser, puedo atenuarlo si es una señal de línea, puedo seleccionar acá el input, el de atrás o este de acá adelante si es que conecté algo de línea, y esto que dice pol es la polaridad, me permite dar vuelta la polaridad, la fase de lo que acabo de conectar ahí. Es decir, es lo que debería tener en la tapa de entrada de una consola. Inmediatamente después me encuentro con un procesador de dinámica, un compresor. Un compresor donde yo voy a tener que ajustar el threshold, el umbral, tiempo de attack y release. Esto tiene un anillo sobre otro anillo. Me permite controlar sobre un mismo punto las dos cosas. Perilla ratio, básicamente un compresor. Y lo que me faltaría para completar todo es un EQ. Ahí tengo el EQ. Y por último, un nivel de salida. Es todo lo que necesito. Este tipo de formato se hizo muy popular fines de los 90, principios del 2000, porque yo en vez de tener una consola gigante, sobre todo para esto está pensado para estudio, ¿no es cierto? En un estudio yo no necesito una consola de 40 canales, una cosa gigantesca con tanto recurso. En un estudio normalmente yo grabo fuera de la batería, luego voy a grabar una voz, que puedo tener uno o dos micrófonos nada más, dos canales, después grabo una guitarra, dos, tres, un canal, y voy de a poquito. Entonces yo podría tener una cosa, en vez de 20 o 40, un solo canal, pero bueno, de buena calidad, con buena respuesta, como por ejemplo un API. Y acá es donde van a encontrar los strip channel de API, que es una marca legendaria, Manley también, Avalon, Universal Audio. Son marcas que si uno quisiera comprarse una consola API, podría intentarlo durante toda la vida, que es imposible porque vale una fortuna. Lo mismo que consolas inglesas. En este caso yo puedo hacerlo con un canal. Bueno, me detengo un momento en este strip channel, en el EQ. No sé si alcanzan a verlo al EQ. Si no, lo que voy a hacer es... Esperen que voy a borrar esto. Si me pueden decir de qué se trata este EQ. Lo voy a abrir ahí. ¿Alcanzan a verlo un poco mejor ahí? Creo. Díganme ustedes. ¿Qué tipo de EQ es? Les muestro este en particular porque es un poco engañoso. Por eso... ¿Están ahí todavía? Ya se fue. Juan. Sí, sí. Sí. Iván, Pablo, sí, a ver, ¿alguien se anima a arriesgar qué tipo de Q es? Me parece que Perdón, Pablo. No sé, Enzo había dicho eso. Eso es. nos complicaste un poco en esta. Bien. Fíjense que esto tiene un formato de trabajo, que no me acuerdo cómo se llama, el nombre de este tipo de perillas, que también lo tenían los equipos Randall, es medio viejardo el formato, pero vean que acá se pueden distinguir tres bandas. Acá hay algo, ahí hay algo y ahí hay algo. Pero cada banda tiene la posibilidad de desplazamiento en blanco, ¿ven? Con más, menos y unos valores. Esos son decibeles, nivel, que corresponde a esta perilla donde estoy parado yo, la blanca, con los números blancos. Pero al centro hay otra perilla que gira sobre la otra,
sobre sí misma, digamos, esta que está ahí, que es un toque más azulada. ¿Sí? Y de acá yo selecciono las frecuencias que son las que están en azul. ¿Las alcanzan a ver? O sea que tengo un selector de frecuencias que es el anillo de adentro y el de afuera me da el nivel. Esto simplemente para economizar espacio, porque si yo tuviera las dos perillas del EQ semiparamétrico, esto es un EQ semiparamétrico, si yo tuviera las dos perillas del EQ semiparamétrico, no me entran, básicamente. Tendría que incrementar la altura del rack o el ancho, y es una forma de economizar espacio porque donde va un eje de un rotativo están entrando dos controles, dos anillos que giran sobre sí mismos. No sé si lo pueden ver ahora que se los acabo de marcar. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ahí con seguridad, con total seguridad, ustedes tienen que reconocer que esto es un EQ semiparamétrico de 3 bandas. Una banda por acá, otra banda por ahí y otra banda por acá. Tengo selector de frecuencia y nivel, y ahí se acabó el tema. No tengo selector de ancho de banda. ¿Mm? Acá tengo otro strip channel de Neve, de Rupert Neve. Oh, qué fea que se ve la imagen. Pero siguiendo el ¿A qué mismo... se refiere, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿a qué se refiere cuando dicen ecualizador de tipo británico? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Ahora te voy a mostrar, de hecho tengo acá abajo, déjame ver. Ahí abajo tengo uno, mira, ahora ahí llego y te lo muestro. Mirá. Está bien, no, porque vi esa No, especificación en algunos productos y no sabía qué era. sí, ahora vas a ver que es como si fuera un semiparamétrico, pero las frecuencias ya están dadas por el fabricante. Ahí te lo salta por por pasos. Ahí te lo muestro, mira. Antes que nada, esto es un strip channel, un channel strip. Verán que tengo que tener etapa de ganancia de entrada, donde voy a tener que encender un Phantom, etc. Tengo una instancia de proceso de dinámica, lo van a poder reconocer acá. Está muy fea la imagen, sabrán disculpar, pero ahí dice threshold. Yo ya veo que dice threshold. Ratio, o sea, esto es un procesador de dinámica, no hay vuelta que darle. Inmediatamente al costadito me llega el EQ. No sé si alcanzan a verlo. Y de lo poco que se ve, ¿cómo me pueden describir? ¿Qué tipo de ecualizador sería esto? Más o menos, no sé si alcanzan a ver la imagen. Yo me quedo tranquilo si ustedes pueden reconocerlo, identificarlo. Sí, Ahí parece que es Paramétrico. un paramétrico porque tiene el Q ahí. muy bien. Perfecto. Todo esto es el EQ y yo acá estoy encontrando una banda, dos bandas y tengo selector de frecuencia. No, la verdad no veo nada, estoy un poco de... El Q, este sería el Q, supongo, y este es el control de ganancia. Lo mismo para el lado. Mientras que la de la izquierda y derecha, ¿sí? Tengo un selector de frecuencia y le doy ganancia o le bajo, se refiere a que es un shelving. De hecho, por ahí dice shelving. ¿Puedo cambiarlo? Sí, lo puedo cambiar, pero en un principio yo esto lo describiría como un EQ de 4 bandas, donde 2 bandas, las dos del centro, son paramétricas y la de los extremos son shelving. Porque ahora van a ver que en estos strip channel empiezan como estas mezclas, ¿no? Me dan 2 bandas paramétricas, shelving, o una semi y otra paramétrica. Y la verdad que a la hora de adquirir un procesador externo, una unidad rack, o sobre todo un strip channel, es sumamente importante esto. Y acá, perdón, antes de llegar al que me consultaba recién, acá está el Avalon, un clásico, un optocompresor. Sí, perdón, Juan, que lo vi medio tarde el mensaje al chat. Vean que como todo strip channel tengo que tener una tapa de entrada donde tengo el ajuste de ganancia del micrófono que voy a conectar de atrás. ¿Sí? Y voy a tener el Phantom, que debería estar por acá. El Phantom no lo estoy viendo. Bueno, una de estas perillas es el Phantom. Acá hay algo raro. Pad, filter, falta el Phantom. Está mal la imagen.
Por acá tenemos el Phantom. Una de estas es Phantom. Falta un flip. De hecho, este es el que está en el estudio también. Pero acá hay un flip que es el 48 volts, que acá no lo estoy viendo. Me encuentro la instancia de compresor, proceso de dinámica, y LQ. Nuevamente, LQ. Tengo 4 bandas, las 2 del medio, selector de frecuencia, selector de nivel. Selector de frecuencia, nivel. O sea que hasta ahí podríamos decir que al centro hay 2 bandas semiparamétricas. Pero tiene un pequeño jueguito ahí que dice high Q. High Q. Esto quiere decir que si yo no presiono ese flip que dice high Q, el ancho de banda es grande. Ya es un semiparamétrico, el ancho de banda está definido por el fabricante, pero si yo eventualmente quisiera ser más selectivo, puedo presionar este flip, ¿sí? Y me va a subir el Q para que me quede más estrecho el ancho de banda en el que estoy trabajando. Es decir, es ancho o muy delgado. No tengo un intermedio, no lo controlo. Entonces, en realidad es un semiparamétrico con opción de achicar el ancho de banda a un estándar dado por el fabricante. Y en los extremos tengo el Kelvin igual que antes, igual que en el anterior. Esto es un clásico, nosotros lo usamos mucho para bombo, redo, voces. La compresión es muy piola, el optocompresor que tiene, y el EQ anda de maravillas. Y acá el Manley, el Vox, que es el que estaba al inicio de clase en un video que estaba ahí dando vueltas. Este también fue un clásico, es un strip channel específico para voces. Lo puedes usar para cualquier cosa, pero está pensado inicialmente para voces. Una fortuna, ¿vale? El Manley. Etapa de entrada, nuevamente, Phantom, ajuste de ganancia, bárbaro. Y acá aparece el EQ que me consultaban hace un rato, tipo británico, o un Pultec, que verán lo siguiente, en el EQ, esta es una banda, otra banda y otra banda. Si bien cada banda tiene control de nivel para la frecuencia seleccionada, las frecuencias a seleccionar ya están preestablecidas por el fabricante. Esto es un control que tiene pasos discretos, o sea, pasa de 20 a 35, a 50, a 70, a 100, 150. No puedo poner 120. ¿Me explico? Entonces va por pasos y yo puedo trabajar sobre cualquiera de estas, pero no en frecuencias intermedias. Yo estimo que cuando vos ves esa opción que dice tipo británico se refiere a esto, porque fue uno de los primeros EQ de origen británico justamente, que era como un paramétrico o semiparamétrico, pero la selección de frecuencias era por pasos. Después lo verificamos igual, pero estoy casi al 100%, 98% seguro que se refería a esto. No sé si me explico la diferencia. ¿Se entiende? ¿Me explico la diferencia entre este EQ y los anteriores? Sí, Romy. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Bien, ahora que estamos trabajando con esto de las frecuencias y cómo intervenir las frecuencias en sí, podemos reconocer que tenemos EQ gráficos, EQ paramétricos o semiparamétricos, o combinaciones, ¿viste?, de paramétricos, semiparamétricos, sobre todo en este tipo de formato de presentación que son los strip channel. Nosotros, cuando trabajamos por una puesta en vivo, lo voy a llevar a un aspecto que es un elemento técnico en el armado de la cadena, que es el crossover. Cuando nosotros armamos un sistema, ustedes verán que la caja acústica que contiene el transductor, el altavoz o un driver, no puede reproducir toda la frecuencia del espectro audible. Es decir, un parlante de 12 pulgadas no me puede reproducir una frecuencia de 18.000 Hz. No tiene la capacidad de moverse 18.000 veces en el tiempo de un segundo, ya por sus propias características, el propio peso, la inercia que tiene, entre que va y viene no alcanza a moverse tantas veces por segundo. Para eso usamos otro transductor que puede ser un driver de compresión, por ejemplo, que podríamos pensarlo, si es dinámico, como una membrana que se mueve, pero esa membrana es como una hoja de papel.
empieza a vibrar de tal manera que puede moverse 20.000 veces por segundo, 18.000 veces por segundo sin ningún problema. Entonces, en un sistema no, tenemos varios transductores, algunos que reproducen las frecuencias graves, otros que reproducen las frecuencias medias y otros que reproducen las frecuencias agudas. El elemento que recibe toda la señal que proviene de la consola y me separa en estos grupos es el crossover. Este crossover es un filtro y, por ejemplo, me puede alimentar, acá les puse algo un poco más doméstico, pero creo que se entiende, se puede entender más bien, más claro. Un reproductor de graves, buffer, que es el parlante más grande de esta columna. Uno de medios, que es un poquito más chiquito, y un tweeter que reproduce las frecuencias agudas. Esto significa que la señal que yo le voy a enviar a esta torre, por ejemplo, que sale de una consola o de un equipo de música, de lo que sea, tiene que separarse toda esta información. Adentro hay un crossover que me va a separar lo que son las frecuencias graves para entregárselas al altavoz que reproduce los graves. Voy a tener el crossover me va a separar frecuencias medias para entregárselas al transductor que puede reproducir esas frecuencias, y por último, frecuencias agudas que se las va a entregar al transductor que reproduce las frecuencias agudas. Eso es de ahí. Esto o este elemento es el que llamamos crossover. Y este punto, verán que reproduce graves, hay un momento que ya le digo no reproduzcas más nada. Bueno, se está solapando, se está cruzando con la vía que le sigue. Ese punto se llama punto de cruce, donde va a suceder algo que normalmente plantea un problema para una puesta en vivo y donde yo tengo que ajustarlo con precisión, porque ¿qué pasa? Si se fijan, la curva verde que representa lo que va a reproducir el sub, o sea, todo esto lo va a reproducir el altavoz de graves, se me está solapando con la curva azul, que es lo que va a reproducir el altavoz de medios. Es decir, toda esta zona que tengo acá, la estarían reproduciendo los dos altavoces. O sea, los dos transductores, tanto el de graves como el de medios. Y eso plantea un problema, porque es una misma señal que está siendo reproducida por dos transductores totalmente distintos, lo que va a hacer que haya cancelaciones con filter y se estén solapando estas frecuencias. O sea que voy a tener una zona de interacción en este punto. Bueno, este punto de cruce después lo veremos cuando veamos la situación de vivo, pero para que vayamos poniendo una patita adelante, porque esto tiene que ver con filtros justamente, esto que ven acá es cómo se ve un crossover pasivo. El crossover pasivo está dentro de la caja, adentro de la caja, y el esquema o la situación esquemática sería como se ve acá. Siempre está formado por bobinas, por inductores, condensadores, que esta placa yo vengo con la señal del amplificador, ¿sí? Yo salgo de mi consola, voy al amplificador de potencia y esa señal se la mando a una caja que veo arriba del escenario, y esa caja tiene un parlante que reproduce medios graves y una bocina o un driver de compresión arriba que reproduce los agudos. Bueno, este es un crossover pasivo que está adentro. Que sea pasivo significa que yo le puedo enviar la señal de potencia sin ningún problema. Vean que tengo cables de color negro y rojo, que le estoy enviando señal de potencia, y acá se produce la separación de grupos de frecuencias, donde le voy a enviar al altavoz de medios graves toda esta información y al de agudos esta información. Este crossover pasivo está dentro de la caja y está preparado justamente para soportar señal de potencia, pero para hasta una determinada potencia. ¿Qué pasa con esto normalmente? Situación frecuente, sobre todo en los salones tipo iglesias, que le mandan potencia nomás a la caja y superan la potencia que puede soportar este crossover y lo queman, lo rompen. En el mejor de los casos se rompe el crossover, se quema el crossover y el altavoz y el driver quedan intactos. Bueno, ¿qué pasa ahí? Después van y lo reemplazan por cualquier crossover que encuentren en la casa electrónica.
van y compran algo que se ve parecido. Pero ese algo que se ve parecido está realizando los cortes en otro lugar. Vean que este me reproduce de 20 Hz hasta 3000 y ahí corta. Y le entrega de 3000 para arriba al otro dispositivo. Cuando ustedes colocan un crossover, viene ajustado con un corte determinado. Entonces capaz que van y compran un crossover genérico en una casa electrónica y ese crossover genérico corta en un lugar nada que ver. Corta, no sé, en 1000 Hz acá y después arranca más abajo. Y eso hace que la caja empiece a sonar distinto. Entonces, lo que hacemos normalmente cuando tienen algún problema en el armado, porque no suena bien o algo, es, para ver, entregar ruido rosa son todas las frecuencias del espectro audible, o lo que quieran, música, y escuchás un lado y escuchás el otro lado, y ya suenan totalmente distintos, izquierda o derecha, es porque quemaron el crossover en algún momento y lo cambiaron por cualquier otro crossover que no es el que era no es equivalente al que tenían de fábrica. Bueno, este crossover son cuestiones que tienen que ver más con el armado para una situación de vivo que la vamos a trabajar en la unidad de montaje, pero me voy anticipando un poco y es una placa que está adentro de la caja. Salgo del amplificador, todo esto que ven acá está adentro de la caja. Ustedes lo que ven es una caja que al frente tiene el reproductor de graves, medios y agudos. Bueno, este elemento es mi crossover pasivo. No obstante, cuando trabajamos en el armado de un sistema un poco más profesional, utilizamos crossovers activos. Estos crossovers activos me permiten ajustar que yo pueda ajustar en el armado las frecuencias de corte, porque es una unidad rack donde yo elijo hasta dónde considero que le voy a enviar graves al sub, hasta dónde le voy a mandar medios al altavoz de medios y agudos a los agudos. Normalmente necesita alimentación, por eso se llama activo, recibe señal de línea y está formado por este tipo de preamplificador. Insisto, todo esto es una unidad que vamos a trabajar más adelante, pero voy poniendo una patita sobre esto porque tiene que ver con filtros. Pero todos nuestros sistemas, incluso el monitor que usan ustedes en el estudio o en su estación de trabajo, tienen al menos 2 vías. ¿Sí? Vías le llamamos a este grupo de frecuencias. Hay una vía que es la de graves y una vía que es la de medios agudos o agudos. Si yo separo el espectro audible completo en 3 partes, graves, medios y agudos, estoy hablando de que tengo 3 vías. Mi sistema va a tener reproductores de graves, reproductores de medios y reproductores de agudos. Si yo separo el espectro completo en 2 partes como un queso, los medios graves va a ser una vía y los medios agudos va a ser otra vía y voy a tener 2 transductores simplemente que van a separar o que van a reproducir todas las frecuencias que están dentro del espectro audible, que es de 20 Hz a 20.000. No sé si me sigue la idea, Sergio, Víctor, ¿sí? ¿Por ahí? Sí, sí. Bien. A nosotros nos pasó el crossover que estaba diciendo recién en la iglesia y Sí. compraba una alternativa así para salir del paso y resulta que cuando lo instalamos todo sonaba horrible. Tuvimos que comprar el original. Sí, por eso el original no es tan barato. Si tenías una caja más o menos piola, el original es caro. Pero sí, bueno, vieron que es un problema clásico, por ahí cuando se queman y que lo reemplazan, que es llegar y ponerlo, sí, pero el problema está que te quedan sonando unas cajas distintas a otras y eso empioja un poco más la situación del montaje. Ramiro, Sí. ¿vamos a llegar nosotros a procesador o no? Una pregunta. ¿Te referís al controlador para PA, para sistema de sonido? Sí, el PA2, un Behringer, así, digamos. Sí, vamos a trabajar un poco en clases sobre eso, sí. Sí, de hecho, va a llegar solo. Justamente lo que está comentando su compañero es un procesador que involucra el crossover activo, como lo estamos viendo en pantalla, pero además tiene
la opción de un ecográfico, además tiene la opción de poner tiempos de delay, además tiene la opción de poner un limitador, tiene varias cuestiones que sí, las vamos a trabajar en clase dentro de la profundidad que lo podemos trabajar por este medio. ¿Sí? Pero vamos a hacer mayor énfasis en el montaje, en lo que serían las herramientas de predicción, cálculo de potencia, potencia acústica, eléctrica, pero sí lo tenemos que ver porque es parte obligada del montaje de un sistema, ¿no? Vean cómo se ve, cómo sería el diagrama conexionado de... Esperen que no sé si estoy compartiendo bien. Ahí está. Diagrama conexionado de un crossover activo, perdón. Salgo de mi consola, LR, voy al crossover, entro al crossover, o sea, estoy saliendo con señal de línea. Acá, en este dispositivo, que es el crossover activo, elijo, separo en grupos de frecuencias. Entonces, por ejemplo, digo graves, saco los graves, los mando a un amplificador de graves, y este amplificador de graves va a alimentar el altavoz de graves. La vía de agudos la envío a otro amplificador y va a alimentar los agudos. Es un tema que, insisto, lo vamos a ver después, pero para que vayamos poniéndonos un poco en contexto. ¿Sí? Y así se ve un crossover. Un crossover. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. En el caso que vos tengas el grave aparte de la caja, ¿cómo sería la conexión? Sí, es lo mismo, nada más. Justamente sería mejor ejemplo ese que decís vos, que esto que está acá. Porque básicamente vos lo que vas a tener acá es un sub. Olvídate de esto. Lo normal es que tengas. Eso no está. Vas a tener un reproductor de graves, un sub, que es un parlante de 18 pulgadas, por ejemplo. Solo ahí abajo, al piso, abajo del escenario. Y con ese amplificador de graves vas a alimentar tu sub. Potencia de graves, alimenta este. Y después arriba vas a tener una caja, que es una caja tradicional, una, no sé, doble 12, doble 15, o una caja que tiene un altavoz de 12 pulgadas más un driver, que están apoyadas o suspendidas sobre el escenario, y para esa le vas a enviar la otra vía que te queda ahí. No sé si se entienden los dibujitos, ¿no? Pero... O sea, saldría el crossover, saldría una potencia y la potencia a los graves. Exacto. Y la otra salida de crossover de agudos va a otra potencia y alimenta las cajas de arriba. Está bien. O sea que vas a Gracias. tener tantas potencias según cuántas vías tengas. Si vos tenés un sistema de 2 vías, como yo lo armé ahora, que el espectro completo lo estoy separando en 2 partes, o sea, graves y otra salida que es medio agudo, toda una sola cosa, son 2 vías, vas a necesitar 2 canales de potencia por lado. Es decir, acá tengo un canal de potencia que alimenta este sub, o un canal de potencia que alimenta esa caja completa. Otro canal de potencia que alimenta el del lado izquierdo, ¿sí? Porque es simétrico, pero si vos te fijás, tenés 2 vías por lado, 2 canales de potencia por lado. Si yo hubiera separado en 3 vías, por ejemplo, no sé, tenía un... Voy a sacar esto. Uy, eso no. Eso y eso. Yo hubiera tenido 3 vías, cosa que normalmente en un principio no conviene empiojarse tanto con las vías porque es más difícil ajustar o alinear el sistema. Pero supongamos que tengo una caja que reproduce medios, solo medios. Esto se usaba mucho en los 90, pero ya no va más. Es decir, una caja con un parlante de 12 pulgadas, por ejemplo. Y por separado, cosa que ya no se usa más, tengo, no sé, una caja con un driver nada más. El driver es tipo esa bocinita que parece como una corneta, que es en realidad es un elemento que tiene una forma exponencial, que es para adaptar la impedancia del frente de onda de agudo. Lo voy a dibujar así. ¿Cómo era que se llamaba esa caja que venía así en 3 vías? La KF era, ¿no? Que venía armada así.
¿Así Tres separadas? vías separadas. Sí, de esa época, digamos, que se llamaban de los sonidos grandes. No me acuerdo el modelo de la caja, pero venía bien Eh, diferenciado el grave, el medio y el agudo. Tres vías. sí, no, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, porque yo la mayoría de los que veía cuando armábamos eran todas armadas, ¿viste? Salvo la de medios, ¿sí? Que normalmente ahí sí tenías marca, pero arriba en driver era una mezcla. Porque ¿qué pasa? También venían arreglos, sí, venía ojo, para arriba también venía RCF, había marcas, pero lo de arriba eran solamente bocinas, con una forma casi de trapezoidal, pero anclada, que te daba como la semiesfera. Era como el array de la época, barato, accesible. Lo cual implicaba, si yo separo en 3 vías, de que tengo que tener un amplificador más acá, que alimente. Perdón. Me perdí con la flechita. Ahí está. Que alimente ese transductor y este transductor. Eso significa que el crossover me tiene que separar en una vía más que me estaría faltando. Tendría que ser un crossover de 3 vías para que yo pueda enviarles agudos a ese amplificador. Si me siguen un poco la idea, les muestro el panel frontal. Insisto, solamente pongo la primera patita acá. Vean que tengo canal 1, canal 2, y en canal 1 tengo, lo voy a abrir más para que se pueda ver. No sé si se alcanzan a ver. Tengo nivel de la vía de graves, ¿no? Pero acá tengo un corte y acá tengo otro corte. Entonces, si yo pongo un corte, por ejemplo, lo voy a exagerar ahí en 350 o 340 Hz, que dice ahí, o 240, no alcanzo a ver bien. 340 dice. Lo que estoy haciendo es esto. Corte ahí. Ahora, de ahí para allá sigue la otra vía hasta que yo defina el otro corte. Acá, perdón. Aquí. Supongamos que el otro corte lo voy a poner en cualquier lugar, en 2400, como dice ahí. Bueno, esto va a caer ahí en 2400. Y ahí va. Lo que hice ahí fue separar en 3 vías. Ese corte lo establecí con este y este con este. ¿Mm? Por lo tanto, si lo separé en 3 partes al espectro audible, me voy a llevar, ¿sí?, las salidas, vean. Perdón. Si lo separé en 3 vías, me llevo graves, medios y agudos, como está indicado ahí. High, low, mid y graves. Pero, como verán, hay combinaciones. Acá me dice not use o not use acá, porque yo lo puedo convertir en un único crossover de 4 vías. Lo cual ya sería excesivo para esto. Bueno, igual este es un tema que vamos a trabajar más adelante, después cuando lleguemos a la parte de vivo. Solamente que se los estoy vinculando porque estábamos viendo filtros y entiendan que el filtro va más allá del EQ también. Y como bien dijo su compañero, acá tenemos, hoy en día usamos más que este tipo de crossover activo de ajuste en el momento, usamos directamente este tipo de procesadores o controladores que me permiten hacer lo mismo, pero lo puedo manejar tranquilamente con conectividad Wi-Fi
Puedo ajustarlo, o sea, me pongo en un centro de salón, entrego ruido con el ruido rosa, empiezo a hacer los cortes desde la tablet, por ejemplo, ajusto EQ, hago todo desde ahí. Se utiliza más que nada este tipo de procesadores hoy. Hay una gran variedad. Por ahí en algún momento fue el más conocido, es este que están viendo acá, que es el DBX, que después lo vamos a ver. Pero, en definitiva, ustedes podrían separar el espectro completo que van a enviar a su sistema en 3 vías, por ejemplo, o en 2. Si lo separan en 3 vías, a cada corte le van a tener que asignar una pendiente de atenuación. La pendiente de atenuación se refiere a esto: primer orden, segundo y tercer orden. Estas pendientes se refiere a qué tan rápido cae una vez que yo elijo la frecuencia de corte. Vean que la de tercer orden cae más rápido, ahí se puede ver cómo cae. Supongamos que yo elijo, mira, yo quiero que me entregue señal de los 3000 para arriba, ¿sí? Y ahí cae inmediatamente. Y a este tipo de filtros, tercero, segundo, primer orden, se expresa con una atenuación en decibeles por octava. Y esto lo van a encontrar incluso hasta en los ecualizadores. Y se refiere a lo siguiente: si a mí me dicen que algo cae 6 decibeles por octava, te lo muestro acá. Supongamos que yo hice esto y digo, mira, yo quiero que venga todo bárbaro, pero en los 100 Hz quiero que corte. Listo. Bárbaro. Si yo hago esto, y estos son 100 Hz, significa que a los 200 Hz, que podría ser este punto, tiene que haber caído la señal, o el corte, si esto era 0 dB, tiene que haber caído 6 decibeles. Lo tendría que haber hecho más suave. Lo voy a hacer más suave. Ahora sí. Cuando ustedes tengan que seleccionar en un EQ, en un crossover, la pendiente de atenuación y esté expresada de esta manera, que me digan primero, segundo, tercer orden, o 6 dB por octava, 12 dB por octava, 18 dB por octava, se refiere a esto. Si yo tengo una pendiente de atenuación, que es esto, una vez que yo seleccioné la frecuencia de trabajo, que podrían ser los 100 Hz, por ejemplo, se supone que a la octava de 100, que es 200, tendría que haber ya una caída de 6 dB. Si yo le pongo una pendiente de atenuación más alta de 12 dB, significa que esta curva va a tener que caer más rápido. Tendría que ser una cosa así y caer ahí. Perdón. Voy a tratar de dibujar un poco mejor. Esperen, vamos a poner acá. 12 dB. ¿Me explico? Y si pongo 18 dB por octava, va a ser más pronunciada todavía. Sí, Sebastián, perdón que me parece que tenía bloqueado el... Sí, Sebastián, decime. Para que te abro el mix si querés. Sí. ¿Sabes que ahí donde yo estoy van a poner un crossover? ¿Viste? El tema es que lo único que a mí me quedó pendiente era, supongamos, bueno, yo saco de la consola al crossover con la potencia, ¿no? ¿Cómo al estar separado el grave, cómo ahí solamente puedo, ¿cómo se dice? Regular solamente el grave, no puedo regular la otra caja. No, sí, porque vos tenés control lo que vas a enviar a esta potencia. No te olvides que el procesador primero. El crossover activo recibe señal de línea, ¿sí? O sea, la señal que sale de la consola. Sí. Y llega.
Lo que sale del crossover va al amplificador. Ahora, Bien. lo que vos vas a enviar al amplificador que alimenta los graves, lo vas a controlar desde el frente. Desde el frente del crossover vas a tener esta opción, como se veía recién, donde vas a tener que seleccionar hasta qué frecuencia le vas a mandar a los graves. A un sub le podés mandar hasta 80 Hz, hasta 90, 100, 110, 120, como mucho. Pero no, un sub no le podés enviar 200 Hz. Tenés que enviarle frecuencias muy graves porque tiene pocos movimientos por segundo, y eso lo vas a controlar desde la perilla de primer corte, que la vas a encontrar como high mid, mid low, debería estar por acá. Perdón, no alcanzo a verlo, acá. La primera perilla que te va a decir graves, ahí dice low. Cuando vos selecciones ahí, no sé, 80 Hz o 140, ponele, significa que de ahí para abajo le vas a estar enviando al sub. O sea que la salida que dice low, atrás, esta que dice low, esa es la que va a ir al amplificador de graves y a su vez va a estar conectada a la caja de graves. Está bien. Dale, Igual, después te iba a hacer una consulta antes de cerrar sí, con sí, un ecualizador. sí, decime, Humberto. Supongamos, porque ahí también sale de la consola el ecualizador para la caja, sí, que creo que se dice en paramétrico, ¿no? No, De 8 watts. no, el ecualizador el gráfico, tienen un gráfico, ¿no? ¿No es un Sí. gráfico? Sí. Tienen un gráfico que es como el que veíamos al principio, este que está acá. Una cosa así. Ese es algo claro, algo así. Salgo de la consola de ahí me voy a la potencia, es lo misma conexión que el crossover. Claro, en realidad, si la consola de ustedes tuviera punto de insert, debería estar conectado al punto de insert. Por ejemplo, si la consola de ustedes tiene esta opción, fíjate Sí, que el tiene main, punto de insert. bueno, ese EQ debería estar puesto acá, en el punto de insert de la salida LR. ¿Sí? Para que lo vuelva a marcar. Está bien. ¿Sí? Con un cable de insert, como corresponde, ahí. Si no se acuerdan del cable de insert, me lo consultás después y te indico. El que tiene dos patas de un lado y una del otro. Exacto, sí, un plug TRS a un lado, a dos monos. Track para ahí. Y la salida general, ahora sí, iría al crossover y después del crossover a las potencias y después de las potencias a las cajas. Bien, ¿y el EQ se lo tendría que mandar a las cajas o a los graves? No, No, a la caja. no, porque el EQ, vos fíjate que está por punto de insert a la salida, está antes del crossover, antes de todo, así que te va a afectar todo. Te va a afectar tanto la de graves como la de medio y la de agudo, todo. Porque Está es bien. previo a todo eso, ¿me explico? Bien. Bien. Gracias. No, nada. Entonces, como un primer piecito sobre lo que son filtros, les quiero recordar que ustedes tenían, bueno, hay un trabajo en proceso que era el que decía TP unidad 3 y 4, donde ustedes, algunos no me lo entregaron, pero igual justamente yo les había pedido que no lo entreguen todavía. Acá ustedes tendrían que indicar, por ejemplo, para un bombo, qué tipo de micrófono utilizarían. No sé, voy a poner mejor, voy a poner un overhead. ¿Sí? Voy a elegir un micrófono de los que están acá abajo. Yo voy a elegir, de hecho voy a poner primero el micrófono, voy a poner un SM81, que es este larguito. Si ustedes investigan acá al costado, van a conocer, se van a dar cuenta que ese SM81 es un micrófono condenser. Así que condenser. Y como es un micrófono condenser, necesita Phantom. O sea, hay que encender el Phantom. Ahora, ¿qué técnica voy a hacer sobre un overhead? Bueno, voy a hacer una técnica, voy a poner dos de estos. Entonces voy a hacer una técnica par espaciado, que esa técnica se va a llamar AB. Me refiero que es una técnica, pues lo voy a hacer tanto con el overhead, con el microfoneo sobre los platos de izquierda a derecha. Por lo tanto, voy a poner los mismos mic.
High pass, voy a poner un filtro pasaltos. Recuerden que el high pass es un cortagraves o pasaltos a partir de 80 Hz. O sea que sí, yo lo voy a colocar, lo voy a encender para quitar graves y quedarme más con el brillo. Y acá es donde los quiero ver con el tema de los insertos. Yo en este canal puedo insertar algún procesador, puedo insertar una compuerta, puedo insertar un compresor, puedo insertar un EQ. La pregunta es, ¿qué insertarían ustedes de acuerdo al instrumento que estamos usando? Por lo que vimos, todo lo que tenga un release muy largo, como un plato, no le puedo poner una compuerta, si no se va a escuchar y se va a cortar de golpe, ¿no es cierto? Por lo tanto, compuerta para un overhead no sería lo recomendable. Compresor para un golpe de plato, podría no ir o tal vez podría ir, yo particularmente no le pondría, pero si lo ponen no está mal. La idea es que ustedes puedan indicar cómo irían trabajando estos procesos. Ponen un compresor y ponen un EQ, o ponen un EQ y después ponen un compresor, o ponen solo un EQ. Sobre todo, por ejemplo, si me siento en el bombo, más allá del micrófono y la técnica que seleccionen, en el punto de insert, supongamos que yo quiero poner compuerta, compresor y EQ para un bombo, que sería lo ideal, ¿sí? Siempre que yo tenga todos esos recursos para un bombo, un redo, tom 1, tom 2, tom 3, fundamental tener compuertas, compresores y EQ. Díganme ustedes, ¿qué es lo primero que pondrían en las instancias de procesos de los puntos de insert del canal de bombo? Gate, una compuerta. Sí, perfecto. Primero va la compuerta, ¿no es cierto? Según los trabajos prácticos que estuvimos haciendo, que vimos en clase, primero limpio. Si yo comprimo primero, me va a ser imposible poner la compuerta porque se reduce la dinámica y no puedo ajustar el umbral después. O sea que después de la compuerta, sí, podría poner, por ejemplo... El ecualizador. Sí, podría poner el EQ y después el compresor. O podría poner el compresor y después el EQ. Particularmente, yo normalmente pongo primero el compresor, digamos, mantengo este orden, porque primero limpio con la compuerta, después controlo de la dinámica con el compresor y ya está sonando y controlado, y ahí es donde pongo un EQ. Bueno, y a partir de ahí, asignar las salidas que ustedes le darían según la función de a dónde quieren enviar esa señal, si es el público o hacia cada canal. Bueno, en este caso, lo único que pretendo es que vuelquen mayormente lo que es la selección del micrófono, el encendido de Phantom, si es condenser o no, y que vayan reconociendo si encendemos el high pass y el punto de insert más o menos cómo lo acomodarían. Luego vamos a tener un trabajo un poco más específico de ecualizadores, que es este que está acá, que no lo vamos a hacer, no se los voy a entregar todavía porque hoy me tenían que terminar de entregar el trabajo de compresores 2 y ya les dejo este de micrófonos para que sí me lo vayan entregando. El trabajo que vamos a hacer la próxima semana ya tiene que ver con EQ, donde vamos a tener que seleccionar ancho de banda, frecuencia para distintas situaciones, por ejemplo, redoblante, platos de batería, etc. Es decir, tenemos una consola de mentira donde vamos a tener que acomodar, por ejemplo, los distintos procesos que vamos a hacer, cómo los haríamos, si primero va un EQ, compuerta, compresor, y una vez que tenemos, vamos al canal, y en el canal vamos a tener que definir la compresión, la compuerta, perdón, el compresor, si es que lo seleccionamos, y el EQ. Acá vamos a integrar esto de proceso, porque el proceso de señal no es otra cosa que el ajuste de compuerta, compresor, EQ, no hay más. Ponerle un efecto, una reverb, un efecto de modulación, es un tema aparte, no guarda ningún sentido técnico, sino que más bien a gusto, pero sí hay un procedimiento técnico que es la selección del micrófono, la colocación del micrófono y el proceso de señal, que es el ajuste de compuerta, compresor EQ, que es donde necesitamos ajustarlo para que ustedes estén claros a la hora de recibir una señal y procesarla, ¿sí? Este trabajo no se los voy a entregar hoy, se los voy a dar la próxima semana, pero sí les dejo para que me entreguen esto, aquellos que no lo entregaron, algunos se adelantaron y me lo entregaron, ¿sí? El TP integrado, unidad 3 y 4, y aquellos que tengan pendiente la entrega del trabajo de compresores y gate TP2, que era este, espero que me lo envíen
en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, ¿sí? La gran mayoría igual me lo envió, este ya estaría. ¿Dudas con este trabajo? El TP, el que entregaron, el compresores Gate TP2. No, porque era como que auto se corregía solo. Ronnie, bueno, yo antes Sí, Cristian. y a los compañeros porque bueno, yo por algunos problemas personales y problemas laborales no lo pude hacer en práctica. En realidad, falté a bastantes clases. ¿Sabes qué? Recién hoy pude más o menos integrarme en la clase de curso anterior. Te pido otra vez disculpas a los compañeros, pero ¿sabes qué? No me quedó claro de compresores, la opción sidechain. Le había preguntado a Marco, sí, digamos, por afuera, digamos, de la clase, ¿no? Sí. Pero en una situación de consola digital, digamos. Porque viste que yo, por ejemplo, manejo la XR18. Sí. Y quería saber, por ejemplo, en esa situación, ¿cómo sería usar el sidechain? Lo mismo que en Pro Tools. Te voy a abrir la aplicación. Ponele que vos querés que este bombo, no lo he hecho nunca en esta, pero vamos a ver que el bombo controle el golpe de bombo comprima al bajo. Eso es lo que vamos a hacer con el sidechain. Podemos hacer infinidad de cosas, ¿no es cierto? Pero en una situación de mezcla, lo más probable es que vos quieras que el golpe, cuando venga el bombo, te reduzca el nivel o la dinámica del bajo para que no se tenga esa sumatoria de graves explosiva. Entonces lo que vas a tener que hacer en el canal de bajo, voy a ir al compresor, no lo hice nunca en esta, pero vamos a ver si funciona. Voy a ir acá pongo una compresión, voy a poner una compresión fuerte, un umbral bajo, un attack cortito, un release ahí intermedio. Ahí está. Puedo hacer, ahí está. Acá puedo activar K-Source. Fíjate que yo voy a activar. ¿Quién va a activar esta compresión? Le pongo canal 1. Esto quiere decir que cuando venga un golpe de bombo en el canal 1, ¿sí? Fíjate que la llave, la señal de control es el canal 1. Significa que cuando venga un golpe de bombo, ¡pum!, va a activar el compresor y se va a aplicar esta compresión que estoy viendo acá para el canal de bajo, porque esta compresión está en el canal de bajo, ¿lo ves? Estoy parado ahí en el canal de bajo. Sí, entendí. Ahora sí entendí. Así de simple. De hecho, si tenés la consola, probalo. Lo que podés hacer, por ejemplo, para probar algo muy simple, es armate un canal, no sé, poné música en ese canal. Le ponemos música, tirate una pista con el teléfono o cualquier cosa que tenga a mano. Y me paro en ese canal de música, ¿sí? Y ponerle una compresión bien fuerte, así se nota y lo podés apreciar al principio. Poner un ratio bien alto, un threshold bien bajo, así comprime, un ataque inmediato, bla, bla, bla. Y conectate un micrófono en un canal de al lado, el de la voz, ¿sí? Y vos querés que cuando hables, la música se baje sola. Listo, entonces la compresión no va en el canal de la voz, sino que va en el canal de la música. Te vas al canal de la música, estableces esta compresión y le decís que la señal de control sea el canal 6, que es donde está el micrófono. ¿Me explico? Entonces, cuando vos hables, la música se va a bajar. Dejás de hablar, la música vuelve a subir. Hablás, se baja, sube, baja, sube. Y después contame cómo te fue la próxima clase. Por eso está tremenda la consola. Sí. Sí, digamos, yo entiendo que estamos en la era de la consola digital, todo digital. Por eso por ahí no hacemos tanto énfasis con las consolas analógicas, con estos procesadores externos, donde la tendencia es esto. O sea, a vos te dan toda esta herramienta y empezás a pensar y decir, bueno, puedo hacer lo que se me ocurra prácticamente. Imagínate que para hacer esto en una consola analógica tenés que salir por la salida directa de canal, entrar a la cadena lateral del compresor externo que está afectando al canal 2, una vuelta larga igual, y la consola tiene que tener salida directa en ese canal para que puedas enviar la señal como señal de control, si no está en el horno. O sea, se tienen que reunir un montón de condiciones para poder hacer lo que vos tenés en mente.
Entonces me quedo tranquilo con de atrás para adelante, trabajo viejo, que lo habíamos dejado pendiente porque no habíamos pisado nada de ecualización, el que dice TP unidad 3 y 4, y el último trabajo que tenían que entregar, que era compresores gate TP2. La mayoría me lo entregó, aquel que no lo entregó, que esté medio perdido, que no se acuerda qué, me manda un mensaje, lo subimos otra vez, pero estos son trabajos que ya deberían estar resueltos. Sobre todo no dejen estacionados los contenidos porque pasa una semana, pasan todo y se van olvidando, vayan haciendo las guías, por favor, y vayan preguntando. Esta guía, que es la próxima que vamos a hacer la semana que viene, ya involucra ecualización y les tengo ahí linkeados unas mini clases de cómo ecualizar un bombo, cómo ecualizar un redo, cómo ecualizar una voz, cortito, ¿sí? Para que puedan audicionar, escuchar y decir, bueno, por ahí va el camino. Esto lo vamos a volcar con Marcos, con el trabajo de sesiones en Pro Tools, eso es vital. Y después todo esto se va a reunir en instancias de mezcla de sesiones con Marcos, que después esto va a mastering, y lo vamos a volver a llamar cuando lleguemos a la unidad de postproducción, porque vamos a tener que sonorizar después un corto también entre todos los trabajos prácticos que tenemos por delante. Y ahí necesitamos tener conocimiento de todo esto. Así que por favor, si no entienden, si hay algo que no recuerdan, me van consultando, ¿sí? Me pueden mandar un mensaje cuando sea, en el momento que sea. No más, no los quiero aturdir, hoy no les doy tarea. Creo que porque eso se las dejo para la próxima semana. Y no se olviden que esto que acabamos de ver está en el cuadernillo. En el cuadernillo está en la página 28 en adelante, cuadernillo cursado, donde van a encontrar justamente todo esto que estábamos hablando. No se olviden de revisar el cuadernillo, es como un apuntador más allá de los apuntes que toman clase a clase. Soy todo oídos. ¿Dudas, preguntas?